plató de Córdoba TV a Babel Ruiz. Babel, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Y muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, ya sabéis. Babel Ruiz, cantante, compositora, pianista, toda una referencia obligada del jazz nacional, directora de su propia compañía, Head and Trumpet Jazz Factory, que sigue en marcha, ofreciendo esa posibilidad, ¿verdad?, buscando las vías, los cauces, para que realmente el jazz en este país pues, tenga el reconocimiento y sobre todo el apoyo, el respaldo que se merece, ¿no? Sí, sobre todo lo que creo que es más importante a la hora de encontrar, ya no tanto reconocimiento, porque el jazz es un género que por sí mismo, bueno, pues al ser muy elaborado, tener mucha historia, mucho avance en la historia y evolución por sí mismo, porque es un género muy evolutivo, sí llegar a el público que no es amante del jazz específicamente. El jazz se ha definido como un género elitista y al ser elitista obviamente es minoritario y eso realmente creo que perjudica, cuando en su origen el jazz es un medio de una música de celebración, de baile, ¿no? Era populachera, era festiva, ¿no? Y bueno, de alguna forma en Europa hubo un momento en el que eso se perdió, tal vez con esa evolución que tuvo y se alejó muchísimo de lo que era la música popular. Entonces yo creo que es posible vincular una música evolutiva, llámese jazz o llámese música improvisada, con lo que suena pues en el cotidiano, ¿no?, de las emisoras. No en este país, en el que debo decir que la música en los últimos 20 años parece haber retrocedido y haberse vuelto repetitiva, descolorida, poco evolutiva. A veces bromeamos con los compañeros, parece el hilo musical de una guardería, porque son unos patrones como muy básicos e incluso infantiles, ¿no?, a la hora de... Entonces eso hace también que el oído de la gente retroceda, cuando tú sabes que en este país ha habido excelentes hacedores o grupos, compositores musicales que hacían una música muy elaborada y, bueno, te puedo poner un montón de ejemplos. Dentro del pop, no estoy hablando de jazz, que queda como ahí apartado en un sitio. Justamente lo que pretendemos es sacarlo y traerlo aquí y decir esto es escuchable, esto es bailable, esto es, tiene capacidad de emocionar, es decir, de transmitir. Y es que, bueno, Babel nos acompaña, ¿verdad?, porque arranca esa gira por escenarios andaluces con un espectáculo que, por supuesto, también llegará a Córdoba, al sur de Numberland, pues fruto de una simbiosis entre Ángel Andrés Muñoz Jazz Trío y, bueno, Javier Navarro, ¿verdad?, que ya tuvimos además la suerte y la oportunidad de conocer en esa maravillosa actuación que nos ofrecíais en la sección Solo Música, que este año, por cierto, va a tomar pues carácter propio y va a ser un programa independiente. Y como decimos, la música original de Numberland será presentado aquí en Córdoba el próximo 15 de noviembre en la sala Golden Club, ¿no? Sí. Siempre hacemos la misma referencia, ¿no? Tú eres ceutí, pero con sangre cordobesa, así Sí. que muy especial además, porque has preparado un espectáculo que vamos a poder disfrutar los andaluces, o bueno, o los residentes o visitantes de Andalucía en estas fechas, ¿no? Sí, además con mucha tierra. Para empezar lo presento en el Golden Club porque el Golden Club es una iniciativa, como sabes, muy reciente, de música en directo. Sí. Y si no nos apoyamos entre nosotros, ¿quién nos va a apoyar? Es una iniciativa muy valiente, porque emprender ahora un local con música en directo tal y como está el patio es realmente riesgoso, ¿no?, o arriesgado. Y luego, por otro lado, mi música tiene bastante tierra. Efectivamente, yo soy ceutí, me he criado pues allí en África, ¿no? Cerca, bueno, nazco en Sidifni, me traslado a Ceuta, vivo una infancia ahí rodeada de eso que es tan especial y que es tan característico de esa tierra. Y después vengo acá a Córdoba y paso toda mi segunda infancia y mi adolescencia. Mi familia es cordobesa, viven prácticamente la mayoría, bueno, de mi familia aquí.
Y cuando vuelvo ahora a hacer yo hace muchos años me fui de Córdoba, me fui muy jovencita. Cuando vuelvo ahora a hacer pues estas promos y estos conciertos, me encuentro con Javier Navarro, entro en el flamenco de una forma totalmente casual y empiezo a recibir de nuevo pues lo que digo siempre, la luz de esta tierra, sus rincones que no conocía, porque a veces vives en una ciudad muchos años y no terminas de disfrutarla. Y ahora vengo como una guiri, ¿no? Vengo a disfrutar a tope sus calles, sus rincones alucinantemente bonitos, porque es verdad que Córdoba tiene una belleza de verdad destacable con respecto a, yo diría, ciudades del mundo, ¿eh? Y bueno, de pronto me encuentro con Ángel Andrés Muñoz, que es un pianista además que tiene una proyección internacional muy potente, es uno de los pianistas que más están sonando por escenarios europeos, Holanda, Alemania, Bélgica. Y sin embargo es un hombre también muy vinculado a su tierra y muy honesto con su música. Y me encuentro con la suerte además de contar con Álvaro Maldonado en la batería y Javier Guzmán, que bueno, yo creo que son, además por lo que he estado viendo en el panorama jazzístico andaluz, tres de los músicos más destacables. Entonces, bueno, suerte, es lo único que puedo pensar, que suerte tengo todo el tiempo. Y ahí vamos a estar en el Golden, trío de jazz más Javier Navarro, integrado dentro del espectáculo. Sí, que seguimos fluyendo, ¿verdad? Seguimos fluyendo. Con la propia peripecia vital, desde luego con esa tripulación imposible el naufragio, y es que de un proyecto ilusionante como era aquel con el maestro Javier Navarro surge este, ¿no? En el cual pues se suman estas grandísimas figuras en nombres propios, desde luego, del panorama nacional. Sí, nombres propios y además con una visión muy de tierra y, por ejemplo, en el caso de Juanmi Guzmán, es un hombre que con el contrabajo es muy ecléctico, es muy abierto y es un tipo que tiene mucha magia tocando y es capaz además de adentrarse en muchos campos diferentes sin estar pegado o circunscrito al estilo jazzístico, ¿no? Es como más abierto. Entonces creo que va a estar muy bien, estamos en ello, estamos montando repertorio. Esto surge tengo que decirlo, que surge de alguna forma de la imposibilidad de mover bandas armadas que vienen, en este caso la original mía de Madrid. Es un dolor no poder estar con ellos, pero ahora mismo hacer giras no permite mover los cachés si no son locales. Entonces, bueno, es triple trabajo, pero también te permite, pues eso, conocer gente nueva y mamar de otras fuentes, ¿no? Y estar aprendiendo de otros músicos que en este caso, ya te digo, son realmente geniales los tres, ¿no? Y grandes y pesados. Has dicho en alguna ocasión que los músicos de jazz, si no tocamos en directo, languidecemos, ¿verdad? Y de eso quizá pues se aproveche la industria y la situación actual, pero bueno, por otra parte, esa liberación de grandes compañías y quizá las dificultades que impone ahora mismo el propio mapa y cómo se establecen esos circuitos y cómo se producen esas propuestas que llegan desde esas salas de conciertos y esas distribuidoras, pues también da la posibilidad de poder seguir apostando por esa cultura libre, por ese mestizaje con total libertad, aunque eso sí, siempre el desafío es más elevado, más complicado. Hay más esfuerzo, pero yo creo que una de las cosas que esta sociedad ha olvidado en general ha sido la capacidad de esfuerzo. Para nosotros el esfuerzo es un cotidiano y efectivamente somos más libres. Somos más libres. Al no ver un control de las grandes compañías y un manejo de esa economía, pues nos sentimos más libres, pero luego por otro lado hay más limitación a la hora de hacer que esto florezca y que pueda producir. Yo soy una defensora de la cultura libre, soy una detractora de la cultura subvencionada, lo siento, pero lo veo así, creo que detrás de la subvención de la cultura hay un manejo, hay una manipulación y además creo que esa es la forma de, digamos, diagnosticar que la cultura, si no se subvenciona, no es sostenible, y no es cierto.
La cultura no solo es sostenible, sino que es rentable, es tremendamente rentable. Es una industria que en este país no termina de florecer porque seguimos teniendo un poco cultura de carromato, el actor es un cómico, el músico es un titiritero y no es un elemento social integrado, es como algo, y eso no es cierto, absolutamente falso. Por otro lado, hay un endiosamiento de la cultura del pop, de forma que el artista de pop mediático llega a unos niveles de endiosamiento muy absurdos, que no son acordes además con su productividad, o sí son acordes con el dinero que son capaces de producir, pero no con la productividad que después tienen como hacedores. No necesariamente con su calidad, con su originalidad, ¿no? Con lo que son capaces de realizar, ¿no? Digamos, con su talento, ¿no? Con la demostración de su habilidad, de su talento. Hay mucha descompensación, pero bueno, en cualquiera de los casos es una alegría siempre poder decir estoy luchando, y como decía un amigo hace poco que acaba de sacar un disco que bueno, que está moviendo jazzístico también, ¿no? No me importan tanto los resultados como el hecho de poder hacerlo y hacerlo. Entonces, bueno, nos erigimos en músicos, somos nuestros propios productores, nuestros propios managers, nuestros propios, a veces, agentes de prensa, de comunicación y sin embargo movemos una economía muy pequeñita, pero la movemos nosotros y bueno, y aportamos. Esa inquietud, esa avidez que se muestra no solo en que dirijas tu propia compañía, también en tu formación, desde el canto lírico a la flauta travesera, el piano, la percusión corporal, también el teatro, la danza moderna, la danza africana, y el hecho de que, aunque el jazz pues permanezca como eje vertebral, siempre dialogue, converse con otros territorios, ¿verdad? Y por supuestísimo que, bueno, que esté tan sumamente presente el compromiso, ¿no? Es otra de las grandes puertas que nos abre esa libertad de la que hablábamos antes. Es una música que sin panfletos, desde la hondura, desde el corazón, derriba fronteras y que, bueno, incluso consigue transmitir humor ante situaciones que son del todo complicadas, ¿no? Y eso pues lo has demostrado, pensemos que son 3 discos en 2 años, desde tu debut discográfico, desde ese Vuelvo a África, ¿verdad? Como nos decías en el libreto, pues dedicado a los expulsados del paraíso, hasta Numberland, ¿no? Donde tocas no pocas situaciones lacras que por desgracia siguen siendo hoy día emergencias sociales, ¿no? Sí, eso está en uno. Bueno, pues lo que hablábamos antes, uno detrás de las cámaras. Uno, al fin y al cabo, tiene un corazoncito, está en el mundo, no puede evitar ver. Y si ves, pues piensas y, en fin, de alguna forma tienes una visión del mundo. Entonces, el humor yo creo que es el mejor método de comunicación que existe. Es el más blandito, es el más dúctil, es el más agradable, que aunque a veces sea necesario llorar, evidentemente, o lamentarse, o vivir la pérdida o la catástrofe o lo que sea para dolerte con las cosas, de alguna forma para mí es más, yo creo que es una cuestión de idiosincrasia de uno. Yo con mis hermanos toda la vida hemos sido grandes, hemos tenido además un humor bastante negro, nos hemos podido llegar nos hemos podido reír de muchas cosas que nos han parecido terribles, pero lo patético y lo cómico están ahí como muy cercanos, ¿no? Lo dramático y lo cómico están muy cercanos. Y bueno, no sé, creo que es la forma de transmitirlo de uno. Me gustaría derribar barreras, me gustaría, no hay una necesidad de hacerlo, yo creo que la única necesidad es expresarte y hacer música, sobre todo, que es lo que más amas hacer, en mi caso, lo que más amo hacer en la vida. Si me preguntan, no, me gusta hacer muchas cosas, pero de verdad, sin dudas, lo que más amo es la música y en ese sentido lo tengo hoy por hoy muy claro. Y bueno, ahí estamos, qué sé yo. Vamos haciendo, sin expectativas, que las expectativas son un bloqueo para
Invitando, trasladando el mensaje, sencillamente pues invitando a esa reflexión, a esa empatía con esos excluidos, que por supuesto no solo están en ese primer trabajo, que también nos encontramos en Numberland, como bueno, las víctimas de la violencia de género, o colectivos que por ser minoritarios pues sienten que se les prejuzga, que no se les entiende y a los cuales pues envuelven mitos del todo inciertos. Por ejemplo, es el caso del autismo, ¿verdad? Muy claramente. También tocamos la corrupción política, y cuando hablamos de un concierto, de un espectáculo de Babel Ruiz, hablamos de lo cantado, pero también de lo contado, ¿verdad? Esto es algo a lo que aluden especialmente, pues no solo críticos, sino muchísimos seguidores de tu música. Sí, es que hablo mucho. Y eso es maravilloso, Lo de además. Babelita me lo puso mi padre de pequeña porque... Mi nombre es María Isabel. Lo de Babelita porque decía, esta niña va a aprender idiomas con tal de hablar. Sí, el autismo ha estado en mi vida desde siempre. Desde que nació mi hermano, el pequeño, que de alguna forma es posible que haya sido el autor de ese desarrollo de la comunicación que todos en mi casa tenemos. Comunicarse con él no era fácil y bueno, aprendimos a comunicarnos de cualquier manera, como fuera, había que comunicarse. Entonces, sí es verdad que todo eso está en uno. Y en los shows, a mí me gusta mucho el teatro, me gusta la comedia, me gusta el monólogo comedia y me gusta usarlo. Y sobre todo, yo creo que la música o las artes en general, si no tienen capacidad de emocionar, no sirven para nada. Entonces se emociona a través de la música y se intenta emocionar a través de la música, pero es música de autor, y es música de autor en un momento en el que la música nueva en España no está floreciendo. Y entonces todo lo que estamos escuchando, prácticamente el 90% de lo que las emisoras emiten es música con memoria emocional, ¿no? Que ya conocemos, con unas letras que ya conocemos, etcétera, que además son letras que hablan de amor y de temas un poco más manidos, es decir, como que no terminan de ahondar en cosas nuevas. Se me ocurrió que para poder llegar a hacer que la gente entendiera lo que decían las canciones, a través del humor y a través del monólogo y a través del show hablado, era más sencillo. Y luego, por otro lado, ya te digo, me gusta. Yo hablo porque si no hablo, reviento. Entonces, bueno, está ahí. Y la verdad que se llega a crear un clima muy agradable, de comunicación, incluso no solo del escenario a la platea, sino también al revés. Fruición, emoción y entrega, así definía la revista Ver Ritmos la música de Babel Ruiz. Bueno, pues esa calidez, esa cantidad de matices, esa pasión, esa frescura, como decimos, esa capacidad de seguir creciendo, de seguir emocionándose, no solo con esas primeras espadas que, como hemos dicho antes, ¿no? Pues por azares de la vida y precisamente por esas dificultades que encuentra el músico libre independiente, pues tienes la suerte, la oportunidad de encontrar, Babel, después de muchísimos años en los escenarios con figuras de primerísimo nivel, no solo del territorio nacional como pueda ser Rafael, por ejemplo, sino también como integrante de bandas importantísimas, muy reconocidas, decides asumir pues ese gran reto de iniciar una carrera en solitario que hasta ahora pues bueno, te ha brindado grandísimos momentos, ¿no? Me imagino que no te arrepientes ni un solo segundo. No, en absoluto, ni un solo segundo. No me da tiempo a arrepentirme, estoy todo el día liada. Entonces, no, además es una necesidad. Crear, hacer tu propia música. Hay un momento en el que escuchas música y no puedes evitar imaginar la música que tú harías, incluso con esos acordes que has escuchado o partiendo de una idea original, ¿no?, que escuchaste. Y eso se convierte en una, yo te digo, en una necesidad, o igual, ¿no?, de la misma manera que expresarte, o lo haces o revientas, y te tienes que hacer cargo de esas cosas para tu salud emocional. Evidentemente, eso tiene que producir, porque comer hay que comer. Y yo en mi caso, fíjate, tengo 3 hijos que comen 4 comidas diarias. De momento no hemos tenido que suprimir ninguna. Y hay que hacer que eso produzca y que eso funcione, ¿no?
Entonces es mucho esfuerzo, te lo acabas quitando de horas de sueño, pero merece la pena absolutamente, absolutamente, desde luego que sí. Y de hecho animo siempre a la gente que se esté planteando, pero sacar un disco ahora, pero no sacarlo con la que está cayendo, pues puede ser una incoherencia o puede ser una osadía, pero es tu osadía, es tu incoherencia, los errores están para cometerlos, aprender de ellos, si llega a ser un error, y en cualquiera de los casos, si no lo compruebas nunca lo vas a saber, ¿no? Y hay una forma como también digo a los alumnos que tengo, ¿no? Hay una forma siempre de comer de la música, por más mal que te digan que esté el panorama, siempre hay una forma de hacerlo y se hace. Sí, porque además esa idea de que ahora la coyuntura es más complicada para un artista, ¿verdad? Para un músico, bueno, pues no sabe de qué se está hablando, ¿no? Siempre fue difícil, ¿verdad? Y siempre ha sido una aventura en la que, bueno, sin duda da gusto embarcarse, pero que es tremendamente sacrificada. Bueno, Babel, yo quiero invitar a todas las personas que nos estén viendo a esa cita en el Golden Club, que efectivamente lleva muy poquito tiempo abierto, pero que ya se ha convertido en un lugar de peregrinación para muchos cordobeses y cordobesas, para que el próximo 15 de noviembre disfruten con este espectáculo al sur de Numberland. Al sur de Numberland, ahí con trío de jazz, guitarra flamenca, en un middle que hacemos ahí. Bueno, pues sí, buena música en el Golden Club, la verdad que están programando muy bien y apoyando pues eso, iniciativas valientes. Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar, si te parece, Babel, con ese videoclip, con Adelita. Sí. Vamos a conocer su historia, ese corazón pintado, ¿verdad? Esa lucha por encontrar su lugar en el mundo. Y Babel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y esperemos que, bueno, que la próxima vez sigamos hablando no solo de proyectos presentes, sino también de qué se puede atisbar ya en el horizonte. Hablaremos, esperamos que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Nos vamos a quedar con este videoclip de Babel Ruiz y enseguida volvemos. Adelita tiene un plan y no hay manera que oiga recado de cambiarlo y no da un paso sin pensar. Todos esos sueños que escapan como arena en su mano. Adelita tiene un lindo plan que su cabeza suele cada día perpetrar. Adelita sabe dar, pero no sabe recoger el fruto que se ha cosechado. Y no se atreve ni a mirar esos ojos tristes, reflejos de un espejo manchado. Sin embargo, no hay cuidado porque Adelita tiene un lindo plan. Adelita sufre cada día en su bondad los palos de la vida y también los de su amado. Y aunque machaque en su costal, vive refugiada en un plan imaginario que la salve del diablo que está roncando a su lado. Y ella piensa en un Pegaso de un 80 bien armado, ojos negros, fuerte brazo y esas dos filas de dientes blancos, limpios, relucientes de un anuncio de la tele que quedó inserto en su mente. Adelita sueña y vive sin reaccionar, venciendo batallas sobre un Pegaso al lado, posponiendo su legado, ser feliz en este lado de la vida. Adelita, se me ocurren mil maneras de que cruces la frontera a este lado del invierno donde todo tiene remedio.
Y es que desde esta perspectiva donde no hay miedo ni herida, sé de cuál es la salida, bien claro, la puerta. Y después tendrás que darte cuenta y sanar tu corazón. Solo con tu cabecita estás poniendo la frontera entre tú y el mundo que está ahí afuera. Dale ahí, con ella en la cabecita. Adelita, Adelita.